un capítulo más de Charlas con CEFOC. El día de hoy tendremos dos grandes invitados, un ingeniero y una licenciada en Derecho, los cuales nos van a hablar sobre el tema delitos cibernéticos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hola, muy buenas tardes. No, pues muchas gracias ¿cómo se llama? Por este espacio para platicar o charlar sobre este tema. Espero que sea pues de agrado para pues, todos los que nos están viendo y pues vamos a comenzar. No sé si hay algo más que gusten agregar. Clic. Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Fátima Ramírez. Como mencionó la licenciada Luisa, soy licenciada en Derecho. Y pues una vez más nos encontramos en este espacio de charlas con CEJUV con un tema muy innovador. Bueno, muchas gracias. Para empezar a entrar en tema, ¿nos podrían comentar un poquito o hablar un poquito sobre los delitos cibernéticos que se dan? Pues sí, pues mira, pues en general pues hay muchos tipos de delitos cibernéticos. En general, pues los más comunes que yo creo que toda la gente ha escuchado es como que los del engaño, que como tal se le llama phishing, que es pues el más común. Es el ataque desde que te llega un correo falso de una compañía pues importante o de un banco, o desde que pues te quieren estafar por mensaje de que, ¿sabes qué? Soy de tal banco, de tal compañía, te ganaste algo, ingresa aquí y pues empieza como tal el robo de información. Ya hay otros ataques un poquito más complejos que pues ya entraríamos como más en materia de profesionalismo en cuestión de ataques así de robo de información a empresas grandes, pero pues el más conocido pues es el phishing, que es robo de información. Es lo que te iba a decir, te acabas de decir una palabra muy compleja, ¿no? Como apenas hablábamos, las nuevas generaciones, ¿no? Ahorita dices que se llama el phishing. Entonces, muchos conocíamos, o todos, digamos que todavía lo conocemos como robo de identidad, ¿no? Usurpación de la identidad. Es algo muy curioso, ¿no? Porque luego a veces incluso están hablando con nosotros chavos de tu generación, incluso un poquito más jóvenes, y ¿qué pasa, no? Ya te sacan sus tecnicismos que nosotros no sabemos ocupar o no entendemos, ¿no? Como decimos hoy en día, ¿no? La chaviza. Entonces, ¿sí? Entonces es muy curioso porque nosotros entendemos todo eso como la licenciada nos va a decir el enfoque que legalmente cómo se conoce ahorita lo del phishing, que era lo que tú nos estabas comentando. Sí, lo de robo de identidad. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, actualmente estos delitos están como más, por así decirlo, vanguardia. Por eso también nosotros lo llamamos como los delitos modernos, ¿no? Ya como usted mencionó, como el ingeniero mencionó, ya hasta tienen esas palabras o esos nombres que... ¿Y eso qué es? ¿De dónde salió? Nada más mandaban mensajes y ya, ¿no? No tenía un nombre como tal. Pero sí, ahora los delitos, tanto informáticos, que también son conocidos como delitos informáticos, también son denominados como los delitos modernos. Sí, pues más que nada de que el término, pues es que como pues antes no se escuchaba como muchos estos temas de pues los ciberdelitos y todo eso, y que lo del hacking y que el hacker y todo eso. O sea, yo creo que todos en general escucharon pues mínimo esa palabra, pero pues no se escuchaba tanto así como ahora, ¿no? Ya que pues en general como que ahora ya nuestro mundo pues ya se está digitalizando más. O sea, en general antes pues el acceso a un dispositivo, a internet, a tecnología, pues más que nada en nuestro país pues era un poquito pues diminutivo. Desde que antes, por ejemplo, cuando empezó la era de Facebook, ¿no? Del internet y todo eso. Entonces, si querías acceder a Facebook, pues en general casi muchos no tenían computadoras en su casa, mucho menos el internet como tal. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacían? Yo creo que a ustedes, licenciadas, pues les tocó el de que me quiero conectar a Facebook, pues vamos al ciber, ¿no? Vamos al ciber a estar pagando la hora de 8 pesos, no sé, y ya, ¿no? O a jugar juegos, etcétera. A mí me pasó mucho que, sí, bueno, todavía me tocó, ¿no? De que iba al internet a ver Facebook y me ponía a jugar, pues, un juego muy famoso que se llama GTA. Y pues así te ponías a que Candy Crush, no sé, ahí, y pues yo creo que era como tal desde ese enfoque. Entonces, pues ahora, pues ya, yo creo que la mayoría ya tiene pues un teléfono celular, que es un smartphone, ¿no? Y pues ya, desde el smartphone, a ver, ¿cuándo fue la última vez que fueron a un ciber a meterse a Facebook, nada más? Yo creo ya ni existen. Ya no existen, ¿no? Los no, ciber. sí, tienen
razón. Actualmente, bueno, hay que decir que sí, últimamente ya todo el mundo ya tiene un dispositivo electrónico, un medio electrónico. Anteriormente era más como un lujo, ¿no? Por igual, como apenas estaban empezando a salir, apenas no habían muchas agencias que te pudieran vender un equipo. Hoy en día, pues ya con todos los años, con los años como fue evolucionando todo esto de la tecnología, fueron adquiriendo, fueron saliendo incluso empresas o fueron saliendo incluso agencias dando dispositivos con lo básico, ¿no? Que es para poder las redes sociales, porque hoy en día, aunque dicen, ¿no? Es que los aparatos electrónicos son malos o por qué hay tantos aparatos electrónicos. No, o sea, ya es parte algo de la vida cotidiana y creo que es algo muy interesante y muy bueno, ¿no? Que nos tenemos que estar actualizando. Creo que la evolución de las personas es eso, estar evolucionando, es una evolución constante para poder crecer. Entonces, qué mejor que la tecnología y pues ocupar las herramientas como se debe, ¿no? Entonces, sí son temas muy importantes y como decía el ingeniero, antes no se daban mucho los delitos por lo mismo, porque no había tanta gente que tuviera acceso a las tecnologías. Hoy en día, sí, ¿no? Como os ponía el ejemplo, hoy en día está desde que te hackean tu cuenta de Facebook, desde que ya te hackearon el correo, desde que ya tus cuentas ya te hicieron un fraude y todo eso, son los delitos que yo, por ende, yo estos son los que más he escuchado, pero usted, Lick, ¿nos podría comentar un poquito más a profundidad cuáles son los delitos que más suceden en estas redes? Claro que sí. Como usted lo menciona, antes que nada, el hecho de que antes no se tenía tanto, o no había tanta accesibilidad por parte de la mayoría de un sector poblacional, pues no existía este campo, ¿no? Este campo de delictivo. Ahora, como el ingeniero menciona, pues ya nosotros estamos en constante evolución, ¿no? Tenemos que evolucionar y podemos ver el hecho de que se ocupen las redes sociales como una ventaja, pero también está la desventaja, ¿no? Como ventaja tenemos que todo es más accesible, lo tenemos más a la mano, nos podemos comunicar con gente que incluso no está dentro del país, ¿no? Pero la desventaja es que ya empiezan a haber este tipo de conductas que empiezan a poner en riesgo no solamente a los usuarios, sino también a las personas que están cerca a los usuarios, ¿no? Ya empieza de que por medio de las redes sociales ya encuentro tu información, ya sé dónde trabajan tus papás, ya sé dónde vives tú, si tienes cuántos hermanos, a qué escuela vas, si tus papás tienen dinero. Y esto que fue durante un tiempo, o más bien creo que es más común que lo veamos cuando son periodos vacacionales, de no salgas de tu casa o cuando vayas de vacaciones no lo pongas en redes sociales porque es más probable que la gente se meta, bueno, en este caso los que ven la oportunidad se metan a tu casa a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues sí dice algo muy importante, licenciada, sino que, por ejemplo, hay gente que ¿cómo se llama? Pues sí, llega a salir afectada por medio de las redes sociales, sin siquiera, pues ahora sí que por un detalle mínimo. Hay veces que dicen, no, pues quién sabe cómo supo que no estaba en mi casa, o quién era mi papá, quién era mi mamá, y todo eso. Y es algo muy importante porque a veces no estás como tal meterte a por ejemplo, hacer así, conseguirte a un experto en ciberseguridad, un hacker o algo para recibir pues esa información, porque la información está ahora sí que en la palma de la mano de quien la quiera consultar. Entonces, ese es un problema, una desventaja yo creo que más que nada para la mayoría de la gente que desconoce como tal estos temas, porque, bueno, a mí me pasó que yo me encontré a una amiga de la secundaria en Facebook. Ya la verdad tenía un montón que no la veía, bueno, no, ni amiga, ahora sí que compañera. Y pues ya, me metí a su perfil y todo eso, y en unos simples clics de a ver quién es ella, a ver pues, sus fotos, y ya empezar a, por ejemplo, que haya subido una foto, por ejemplo, subió una foto con sus papás y decía, no sé, creo de su cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, papá tal, lo etiqueta, ¿no? Entonces, yo ya sé que ahí él es su papá, porque ya le dijo felicidades o feliz cumpleaños, papá, ¿no? Entonces, me meto a su perfil del papá, y ya veo, el papá se llama tal, entonces ahora el papá, que veo en su perfil, que sí, que en realidad tiene fotos con ella, con la misma información, y que aparte tiene fotos de su trabajo, donde hasta incluso sube fotos donde, por ejemplo, yo hasta donde sabía, subió una foto y, se ve que trabaja como por Polanco, Santa Fe, ¿no? Dije, ok, pero a ver, ¿de qué trabajara? Entonces yo me puse a indagar un poquito más y
pues que me sale una imagen y justamente ahí había como una comida donde tenía como que un reconocimiento que le habían dado y chin, que sale que es ¿cómo se llama? Que recibió creo el segundo lugar por ser el mejor gerente de ventas de una inmobiliaria. Entonces apareció que su puesto, apareció el nombre de la empresa y pues nada más con una simple googleada de ver quién es la empresa me aparece dónde está. Entonces hay veces que en esas situaciones pues se enteran desde tu familia y incluso como había dicho la licenciada, hay veces que te sales de vacaciones y por haber puesto tu foto de tus vacaciones con la ubicación y que estás ahí, ay, pues ya sabe el ratero que de plano no estás en tu casa, que estás a casi, ¿cómo se llama? 300 kilómetros de ahí, ¿no? Entonces, pues eso es lo más fácil en que se pueden como tal, pues aprovechar de las tecnologías, ¿no? Pues sí, es que las tecnologías facilitan, como lo mencionaba, facilitan las cosas de manera positiva, pero también de manera negativa, que yo creo que eso es algo que nosotros actualmente, y me incluyo, muchas veces no veo el alcance de lo que yo pongo, el alcance que puede tener, ¿no? Desde fotografías, desde videos e incluso comentarios, o de las cosas que yo sigo, ¿no? También hay alcance desde ese aspecto. Lo que usted me preguntaba en relación de delitos, pues tenemos muchos delitos comunes, ¿no? No solamente se va a dar por el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, de este tipo de redes, sino también tenemos bueno, es que en realidad estos delitos abarcan inmensidad de lugares, de temas que son cotidianos, ¿no? Desde nuestras cuentas bancarias, desde información de personal que se dedica a instituciones bancarias, también entra en materia de seguros y finanzas, entra incluso en los delitos. Bueno, yo creo que todos los delitos son graves, pero bueno, en este caso yo voy a resaltar lo que es la pornografía, también entra lo que es el acoso sexual y este tipo de cuestiones. Ya, si gustan comentar algo y en un momento más se los explico. Sí, pues sí, amor, así que, pues, de lo que comenta la licenciada, o sea, los delitos cibernéticos están a la vanguardia de lo que realmente al delincuente le conviene, ¿no? O sea, ahora sí que el delito que tú puedas cometer dentro ¿cómo se llama? De la tecnología de los ciberdelitos, pues es pues, el fin que tú le quieras dar, ¿no? Desde que, pues tú quieres como tal, pues a lo mejor, no sé, descargar imágenes de cierta persona para después extorsionarla o pedirle una recompensa, pues ahí es como que, pues en qué te vas a enfocar, ¿no? O si por ejemplo quieres robar credenciales bancarias, no sé, fotos de su tarjeta, tener acceso a su cuenta bancaria, porque ya ven que ahorita pues en general, pues ya la mayoría de las personas que tienen una pues, tarjeta de débito o crédito, tienen la banca móvil, ¿no? Que bueno, en general, pues esta banca móvil, o bueno, en general todas las aplicaciones de pues grandes compañías, y hasta incluso podría decir de medias, sí tienen un nivel de seguridad para atacantes en cuestión de ellos mismos, pero en general lo que más llega a afectar o a tener esos ataques es la ingeniería social. Este es un término muy conocido en el hacking, la ingeniería social. ¿Por qué? Porque dicen que aquí, pues el problema principal es el humano. O sea, los sistemas pueden ser perfectos, todo puede estar perfecto, pero al que se le corrompe es al humano. Entonces es por eso que se le da el nombre de ingeniería social, porque ¿qué es lo que hace el atacante? Es ¿cómo se llama? Pues sí, más que nada aplicar técnicas hacia la sociedad para conseguir como tal el engaño. Entonces, pues lo más común es lo que estamos platicando al inicio, ¿no? De, ok, mira, yo me hago pasar por cierta persona. Por ejemplo, no sé si a muchos de ustedes en el público les han llegado a veces a su correo o a sus cuentas de, ¿sabes qué? Tal dispositivo ha accedido a tu cuenta desde tal lugar, ¿no? Yo creo que en general a todos nos ha pasado. Pues desde ahí puede haber un ataque ¿cómo se llama? De robo de información, que es el famoso phishing de engaño, que yo me hago pasar por alguien que es, por ejemplo, soy de Google, ¿no? Me hago pasar por un correo falso y te digo, ¿sabes qué? Tu teléfono, bueno, tu cuenta ha accedido desde este teléfono, cuando en realidad no es verdad, ¿no? Entonces te pido tus credenciales y ¿qué pasó? Caíste en mi engaño, me metiste tu correo y tu contraseña como si yo tuviera ¿cómo se llama? El acceso a Google, porque yo obviamente como atacante haría una página idéntica a Google para que tú metas tus claves, esas claves me llegan a mí y pues ya tengo acceso como tal a
a tu información y tus cuentas. Entonces, pues en general ese es el problema principal de por el cual hackean a la gente, ¿no? Es en cuestión de lo más común. No, sí tienes razón en que lamentablemente uno mismo provoca todos estos delitos, ¿no? Somos como que el mediador o somos el medio por el cual nos atacan, nosotros somos responsables, porque bien es cierto, ¿no? Nosotros podemos poner que la privacidad o podemos incluso dejar de publicar los lugares donde estamos o incluso hasta para publicarlo podemos seleccionar quién podemos ver, quién puede ver nuestras historias, nuestro contenido y quiénes no. Entonces todos esos candaditos de privacidad ahí están, ¿no? Como tú dices, cada plataforma o cada red o cada aplicación nos dan como que esa seguridad que para proteger tanto nuestros datos personales, toda nuestra integridad, pero a veces es uno en el que no lo permite. Sí, exactamente, es como que uno el que pues sí, pues más que nada luego llega a caer en esos pequeños errores, por lo mismo de que, o sea, todos llegamos a tener acceso a la tecnología sin siquiera como haber recibido clases de cómo se usa, o sea, todos manejamos las redes sociales como nosotros creemos que se manejan o la tecnología como creemos que se maneja, y eso que hay veces que hay muchas personas que se les hace difícil, ¿no? Porque hay muchas pequeñas cosas que no entiendo esto, que esto, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada son esas situaciones, el de que pues aún así, pues más que nada el desconocimiento, ¿no? Del cómo poder protegerse y todo eso. Yo por ejemplo, yo tengo muchas dudas con respecto a lo del área legal, ¿no? Entonces, por eso ahorita con la licenciada le quiero hacer unas preguntas de que, por ejemplo, en general, en nuestros códigos penales, en la Constitución y todo eso, no sé, como tal, a los ciberdelitos se les considera, o sea, ya hay como tal un delito de tú hacer ciberdelito, o, por ejemplo, si alguien que hace pues un acto así de robo de información, todo eso, llega como tal ser juzgado pues como un delito aparte de lo de que tiene que ver con tecnología. Está tipificado, ¿no? Para poder no sé tener si una por ejemplo alguna de punibilidad. las dos sepa más o menos sobre el tema. Lick, ¿nos podría comentar algo al respecto, por favor? Claro. Pues en este caso podemos decir que como tal no tenemos un código que nos hable en especial sobre los delitos informáticos o ciberdelitos. Pero como lo mencionaba al principio, nosotros vamos a encontrar diferentes clases de delitos que tal vez no tienen el nombre, ¿no? De ciberdelito en pornografía infantil. Pero sí los encontramos en diferentes leyes que nosotros tenemos. Una de ellas pues es nuestro Código Penal Federal, nuestro Código del Estado, nuestro Código Penal del Estado de México, que como te repito, no tiene el nombre, ¿no? Pero está, por ejemplo, el delito de extorsión, tenemos también el uso de imágenes, videos o el uso de reproducción de voz de menores, que en este caso pues serían para fines sexuales. También tenemos algunos catalogados dentro de las leyes de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. O sea, tenemos infinidad de leyes que nos manejan infinidad de delitos que como tal no están catalogados como delitos informáticos, sí nos trae como esa especificación de al que transmita, al que reproduzca, venda con fines comerciales, con fines sexuales, etcétera, ¿no? O que duplique tarjetas de crédito, este tipo de cuestiones. Yo creo que a nosotros como país todavía nos hace falta homologar este tipo de delitos para que tengan el alcance, ¿no? Porque pues ya es una realidad. Los ciberdelitos son algo que ya están, más ahorita con lo que vivimos de la pandemia del COVID-19, los ciberdelitos estuvieron en alza, no solamente homicidios, feminicidios, también los ciberdelitos. Entonces, más que nada yo veo la necesidad de que sí se haga esta homologación, porque son nuestros pequeños los que están ocupando las redes sociales, los que están usando el internet y que muchas veces son los que mejor saben usarlo. Pero sí, el problema es ese, ¿no? Nosotros como tal, una ley en específico a la que podamos acudir, no tenemos, pero sí tenemos diversidad de leyes, como por ejemplo nuestro Código Penal, que sí nos maneja diversos delitos que entran en el catálogo de delitos informáticos. O sea, como que depende del delito que se haya hecho, ya es lo que... Pues sí, porque al final de cuentas lo que hacen pues cuenta como robo de imágenes, de información importante, por ejemplo, robo de dinero de cuentas bancarias que pues en general las gastan, ¿no? Entonces, o sea, como tal, no te
no te acusan por haber hecho como tal el delito, o sea, de hackear, sino pues ya por hasta el fin, ¿no? Del por qué fuiste a lo mejor por esas vías, porque pues al final de cuentas, pues sí, prácticamente es lo mismo el decir, pues yo le estoy robando su dinero bancario por medio de Facebook, a que como tal yo haya ido y se lo haya robado a mano armada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues le robé lo mismo, ¿no? El dinero, nada más que pues por internet, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Lo que, al final de cuentas, lo que se acusa, ¿no? De las diferentes áreas donde los vamos a encontrar y dependiendo del área también va a ser el nivel de penalidad que se les va a aplicar. Y entonces, en este caso, no sé, usted, licenciada Luisa, ¿conoce algún delito que no sea, por ejemplo, ahorita está en alza también lo que es la pornografía? Hemos visto muchas noticias sobre pornografía infantil. ¿Algún otro delito que usted conozca en materia de informática? No, ahorita sí, en general un delito tal cual, no era lo que comentaba, ¿no? Tenemos ya ahorita igual lo que se hizo, lo de la ley Olimpia, que es igual la que ahorita se vio mucho igual para proteger, ¿no? Todo eso de los famosísimos packs, ¿no? Que tú compartes o que ellos comparten o así en general, que a veces no pasa, ¿no? Que me mandan con el novio, ¿no? Siempre se da un típico con el novio, ¿no? ¿Sabes qué? Dame, ¿por qué no me pasas una fotito tuya, esto y el otro? Entonces ahí se mandan las fotitos y ¿qué pasa, no? Se le hace fácil al novio enseñársela al amigo y es muy fácil, ¿no? Que el amigo igual, aunque él la tenga en su celular, en un ratito se descuida el novio, es muy fácil que se la pasen, ya se la pasaron, ya se hizo una liga y todo eso. Entonces es por eso que ya se creó, si bien es cierto, tenemos leyes federales, leyes nacionales, leyes locales, leyes generales. Entonces ahorita fue esa la necesidad, lo que decía la LIC, ¿no? Como no está tipificado, no hay un delito tal cual que especifique en nuestro código, que el delito tal cual de, por ejemplo, del de compartir las imágenes o contenido erótico y todo eso no está tipificado como tal, es cuando ya se hacen ya salen una ley externa, ¿no? Que en este caso se tuvo que hacer la ley Olimpia, para poder poder regular o en este caso sancionar todas esas conductas. Y es que sí, también es ver el alcance que va a tener en ciertos sectores o en cierta territorialidad. Es muy complicada la palabra. Pero, por ejemplo, nosotros manejamos, como usted mencionaba, la ley Olimpia, que si bien, a ver, en este caso, ingeniero, ¿usted conoce lo que es la ley Olimpia? Pues, o sea, sí había escuchado lo del movimiento, que, como ahorita había mencionado la licenciada, pues sí tiene que ver como cuestión de eso, ¿no? De lo de, por ejemplo, difundir imágenes, pues contenido así que tiene que ver con la intimidad de las personas, o sea, es lo que había escuchado. Pero, por ejemplo, qué bueno que ahorita que lo menciona, porque pues yo creo que en general, pues muchos no tienen como pues bien la idea de, pues, qué onda con esta ley, ¿no? Por ejemplo, yo en lo general, pues yo sé que como tal las mujeres iniciaron el movimiento, pero bueno, o sea, ¿este movimiento solamente es para las mujeres o, por ejemplo, esta ley también protege como tal a los hombres? Eso pues, es algo que yo creo que no sabe. La ley, si bien como tú lo mencionas, sí empezó por una activista. ¿Por qué? Porque ella, bueno, estaba en una relación y su exnovio empezó a compartir las fotos de ella, fotos y videos de ella teniendo relaciones sexuales con él. De ahí nace lo que es el movimiento de la ley Olimpia, para que se decrete la ley Olimpia, pero si bien el delito es aplicable más para las mujeres, o más bien la ley prevé más el cuidado de este delito hacia las mujeres, también aplica para los hombres. Para cualquier individuo que se sienta amenazado o esté siendo extorsionado, o se difundan o transmitan sus imágenes o videos de contenido sexual. Oye, qué bueno que mencionas esta ley, porque, por ejemplo, una de las extorsiones que más se hacía por medio de esto de los ciberdelitos, bueno, el más conocido era, por ejemplo, el más típico, bueno, por ejemplo, de los más típicos para que te puedan, pues, hackear, es, te digo, el phishing, que es como tal que te roben tu información por medio de engaño en correos y mensajes. Y, por ejemplo, también que te roban tu información por medio de que te conectes a redes públicas, como por ejemplo de wifi gratis en tal lugar o en tal plaza. O sea, todo eso es una de las cosas como un poquito que, bueno, yo creo que en general la gente también cae por lo mismo de que dicen, pues no traigo datos, quiero a lo mejor meterme a Facebook, todo eso, pues me conecta wifi gratis, ¿no? Entonces,
a veces es muy difícil porque, por ejemplo, en lugares donde pues hay mucho tránsito, por ejemplo, como Metro, la Ciudad de México, ahí en general están las redes. Entonces, yo como atacante podría ir a una de esas redes y poner, por ejemplo, el nombre similar de, pues sí, de esa red. Entonces, por medio de esas es que te roban la información. Entonces, por ejemplo, uno de los ataques que ahí se puede realizar, como menciona lo de la ley Olimpia, es de que alguien le roben su información, sus fotos y todo eso, lo ubiquen su teléfono, correo y todo eso, y ya al tener las fotos yo me comunico con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Oye, mira, yo tengo contenido tuyo pues explícito, ¿sabes qué? Deposítame tanto dinero o tal a esta cuenta y yo borro las fotos y te las mando con toda tu información y puedes cambiar tus claves y tal. Entonces, eso es como el más común, es por la cual la gente luego terminaba siendo extorsionada en muchos países. Yo creo que aquí en México, yo creo pocos, pero en general yo creo que sí existió. ¿De qué era eso? De que te robaban tu información, ya sea a lo mejor, pues sí, no solamente información así como imágenes, sino es incluso a lo mejor que tuviera, yo fuera escritor, ¿no? Y tuviera mi libro ahí escrito en Word, ese documento. Entonces, es que bueno que lo mencionan porque pues ese es uno de los delitos un poquito más comunes. Entonces, por ejemplo, si alguien ya pudiera recibir ese ataque, ya puede como tal denunciar a la persona si es que la conoce. Pues nosotros contamos también con lo que es la Policía Cibernética. En el 2013 fue cuando se creó esta institución que tiene como objetivo el investigar este tipo de delitos. Se dieron cuenta de que los delitos cibernéticos iban en alza, más que nada porque empezaba esto del ciberbullying, el ciberacoso, las amenazas por este tipo de medios. Se crea lo que es la Policía Cibernética. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer cuando estamos teniendo este tipo de problemas? Nosotros podemos mandar correos a la cuenta, bueno, al correo oficial de la Policía Cibernética. Incluso tenemos números oficiales donde se pueden comunicar y ellos van a darles la atención. Eso es un programa que fue creado tanto para el Estado, las entidades federativas, como para la Ciudad de México. Ya, sí. Pues sí, porque, o sea, en general, si alguien recibe un ataque de esos, o sea, una persona, pues que no tiene pues, conocimiento de eso, que se lo hace un atacante, pues, o sea, un atacante siempre está en anonimato. Entonces, pues si alguien ya secuestró tu información personal, pues la gente no llega a saber, pues, quién es el atacante, ¿no? Si es un hacker profesional, es alguien que como general se está haciendo pasar, pues, por una cuenta falsa, es alguien que no tiene conocimientos, pues, más expertos en cuestión del hacking, ¿no? Entonces, no, pues sí, es un tema muy importante. Qué bueno que se los compartan a la gente. Sí, nada más aclarando un punto, Inge, sí, tú comentabas lo de tu correo y todo. La finalidad de la ley Olimpia es contenido, o sea, que todo el contenido que se comparta personalmente tu contenido que se comparta debe de tener sentido erótico, con finalidad erótica, sexual o todo eso. Entonces es cuando ahí entra la ley Olimpia, porque de lo contrario, tú comentabas de si te roban tu identidad o te piden dinero, y eso ya sería puede entrar lo que es lo de la extorsión y todo, y entonces eso ya entra en otro campo. No, pues sí. Pues bueno, pues también, por ejemplo, también me gustaría aclarar que yo creo que hay mucha gente que tiene como que la idea tiene una idea de pues, que es un hacker, ¿no? Por ejemplo, a mí, antes de decir esta información, me gustaría pues preguntarles abiertamente a cada una de ustedes que me den una breve explicación de qué les llega al decir la palabra hacker, o sea, ¿qué es un hacker? Por ejemplo, no sé, usted, licenciada, a ver, pues así algo breve, no sé, que diga, es una persona que se dedica a tal, que es mala, o sea, cosas así que usted tiene pues de conocimiento, ¿no? Bueno, yo personalmente relaciono a los hackers por todo lo que he visto en películas, ¿no? En películas, en La Rosa de Guadalupe, telenovelas, ¿no? De que me va a hackear mi Facebook, me va a hackear mi correo, y sí, es como de, ay, bueno, para mí los hackers son obviamente los que van a saberle a las computadoras, cosa que ha de estar muy complicado. A mí se me hace muy complicado, pero tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces pueden cualquier cosa, te pueden hackear cualquier cosa, hasta tu computadora ya no la vuelves a usar nunca.
¿Y usted, licenciada? Para mí, hacker igual, por todo lo que he visto en películas o por lo de Anonymous, algo así que se dio mucho, y por todo esto, para mí, yo, en el sentido amplio, para mí un hacker es eso, es el que invade o el que se mete en tu privacidad o en tus cuentas o algo así, así de, pues sí, no puedo decir que hackea porque pues, es algo similar, ¿no? A lo de hacker, pero sí es aquel que invade tu contenido, ¿no? O usa o tiene acceso o tiene la forma de acceder a tus datos o a tu información. Para mí sería eso. Pues sí, yo creo que en general como que las personas tienen esa idea de, pues, de película, ¿no? Porque pues en mínimo en una película de algo así como de acción, pues hay como que algo enfocado en lo de hacker, porque es como que emociona, ¿no? Eso de lo de, ay, no, pues sí, un robo, no sé, y ver que también como que hay algún experto, así un hacker y que se mete y que quién sabe qué cambia, ¿no? Pero bueno, o sea, es bueno que me compartan esas ideas porque yo creo que en general la gente que no conoce estos temas, pues tiene yo creo que esa misma idea, ¿no? Por las películas, por las series, lo que haya visto, lo que haya escuchado, pues tienen a lo mejor esa idea, que no está mal porque pues sí, ¿cómo se llama? Sí lo Pues, hacemos. sí pasa, pues sí tienen la idea, así soy, porque pues en general, por ejemplo, hay dos tipos de hackers, hay pues, hackers buenos y hackers malos, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, a los buenos se les dicen los de sombrero blanco y a los malos de sombrero negro. En general, pues, no podría existir solamente hackers malos porque, pues, entonces, ¿quiénes protegen los sistemas que los hackers malos quieren, pues, como tal, pues, corromper, ¿no? Entonces, pues sí hay hackers buenos que, como tal, a esta área, por ejemplo, en el área por ejemplo, de la ingeniería en sistemas o en el área de tecnología, hay muchas subáreas, no solamente es como de que, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero, él es ingeniero en sistemas, él va a saber todo, o sea, sí sabemos un poquito de todo, pero en general hay muchos temas que son muy extensos, por ejemplo, hay veces, eres ingeniero ¿cómo se llama? En ingeniería en sistemas, ¿sabes hackear Facebook? Pues la mayoría te van a decir, o sea, no. Podría intentarlo, pero no porque pues yo soy, por ejemplo, ingeniero en sistemas, pero enfocado en bases de datos, ¿no? Que pues es para guardar información, ¿no? O por ejemplo, oye, arréglame mi impresora. No, es que los ingenieros en sistemas, por ejemplo, eso es algo que me gustaría también recalcar, es que los sistemas como tal es lo interno de la computadora. Las aplicaciones, los programas, las páginas web, todos los sistemas, todo eso es lo interno. Por ejemplo, quien realmente, o sea, sí te podrá dar a lo mejor un buen análisis o repararte tu impresora como la mayoría de la gente dice, o mi celular, por ejemplo, serían ¿cómo se llama? Los informáticos. Ahí los informáticos sí reciben desde lo interno de la computadora hasta cómo desarmar y reparar una computadora. Entonces, yo creo que eso es como que más que nada el de, ¿cómo se llama? También conocer que en estas áreas pues hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos subtemas, muchas especialidades. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí el tema que más me apasiona, bueno, los temas que más me apasionan, o las áreas, pues es la ciberseguridad, ¿cómo se llama? Las aplicaciones web, sitios web y todo eso, y aplicaciones móviles. Eso es lo que a mí más como que me gustaría enfocarme como de lleno en la carrera. Pues, ¿cómo se llama? Pues desde la ciberseguridad, por lo que estamos hablando. En aplicaciones, pues todas las aplicaciones que conocemos, que son la aplicación de Facebook, la de Didi, la de Uber, todo lo que tiene que ver con el teléfono. Sitios web, pues ya conocemos, ¿no? Facebook.com, que no sé, por ejemplo, hasta incluso desde los negocios, no sé, la tienda de donjuan.com, ¿no? Mercadolibre.com y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, regresando a lo del tema de los ¿cómo se llama? De los cibercriminales, pues en general, la materia específica de los hackers buenos, por así decirlo, se le llama el hacking ético. Yo creo que en general ustedes licenciadas, o todos los que a lo mejor tienen una licenciatura, les dicen que deben de tener ética profesional, ¿no? No sé si alguno de ustedes me podrá compartir, pues, ¿qué es la ética profesional? Sí, bueno, la ética profesional, si bien es cierto, son principios que nos enseñan a cada uno del deber ser. Es eso, englobarlo, nosotros lo conocemos como el deber ser. Son dos cosas muy distintas, el ser y el deber ser. La ética profesional es eso, nos enseña el cómo deben de ser las cosas, ¿no? Tal cual.
por ejemplo, nosotros, la principal ética profesional, una ética profesional en nuestra área es la confidencialidad hacia el cliente. Nosotros, el cliente que viene y nos cuenta, tenemos una asesoría o les damos una asesoría y ellos nos proporcionan su información, ese es algo de ética. Tenemos que, ahora sí que reservar por respeto a la persona que nos está confiando su trabajo, nos está confiando el asunto, tenemos que reservar la información, no la podemos estar Sí, pues divulgando, divulgando, ¿no? Difundiendo con la comadre o con el vecino. Ya vino una amiga, oye, ¿qué crees, amiguita? Ya vino, ¿qué crees? Que me vino un cliente y que ya se quiere divorciar porque ya le pegó a su esposa o que le pega. No podemos, entre comillas, pues no es lo que no podemos hacer, ¿no? Obviamente la ética se rompe en muchas cosas, ¿no? Porque es lo que yo te menciono, es el ser y el deber ser. Entonces, la Ligna, que no sé, que nos podía comentar al respecto para complementarle. Yo concuerdo con lo que usted comparte, licenciada. Nosotros como profesionistas, como bien lo mencionaba el ingeniero, tenemos que tener ética, ¿no? Todas las carreras tenemos, no sé cómo lo manejen en otras carreras, en ingeniería en este caso, nosotros también en el área jurídica tenemos nuestro decálogo del abogado, ¿no? Nos tenemos que manejar con valores, nos tenemos, como mencionaba la LIC, el secreto profesional, tenemos que tener la ética hacia con nuestro contraparte, contra incluso el juez, las autoridades, los que nos van a ayudar para que se facilite el procedimiento. O sea, van a ser todos los pasos y todo el conjunto de nuestros valores que nos formen tanto como persona como profesionistas para nosotros poder dar un servicio como debe de darse. Pues bueno, pues qué bueno que Consama, que más o menos tienen bien claro eso de la de ética, porque es lo mismo con lo de esto de los hacking, por eso se le llama hacking ético, porque también nosotros en esta área pues tenemos que tener como tal, Consama, pues una ética profesional, la ética del por qué, Consama, estamos enfocándonos en esa área y es donde tenemos que poner en práctica nuestros principios y nuestros valores. Porque, por ejemplo, esta área pues se hizo para pues cosas específicas, el área de ciberseguridad. Entonces, es lo que uno se le denomina, debe de tener la ética de que él va a ser, por ejemplo, yo, mejor que soy hacker por ejemplo, hacking ético, ¿cómo se llama? Hacker de sombrero blanco, pues lo que voy a hacer pues es, ¿sabes qué? Pues yo voy a proteger los sistemas, yo no voy a ocupar estos conocimientos para hacer el mal, que como tal el mal es pues los robar herramientas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es por eso que se le denomina ese tema. Ya que la gente, bueno, que hayan hackers que están haciendo cosas malas, pues ya es como lo de que, pues es lo que podemos pues enfocar en otras carreras, ¿no? Que, ¿sabes qué? Yo tengo ciertos conocimientos, pero lo quiero ocupar pues al mal, ¿no? Entonces, es eso, el diferenciar el por qué, con Sama, pues más que nada, que pues sí hay hackers buenos y no solamente malos, ¿no? En general, pues los hackers, o sea, del que se escucha más, pues es del hacker malo porque es el que inicia es el revoltoso, ¿no? El típico persona revoltosa que empezó a hacer que los ataques, que robo de información y todo eso, y ya pues los buenos son los que pues como tal limpian el desastre. Es lo que mencionabas, ¿no? Todos conocemos el hacker malo, ¿no? Lo que apenas ya aprendimos algo nuevo el día de hoy, ¿no? El hacker de sombrero blanco, el de sombrero negro, y tienes razón, todos nos vamos por lo que nos vende la televisión, por lo que nos venden las películas, todo eso, es por lo que nos vamos, ¿no? Vemos el hacker, o ya, digamos que ya le dan esa fama al hacker, ¿no? Gracias a ellos es que le dan esa fama, ¿no? De la fama del malo, ¿no? Que nada más, no, el hacker se dedica a hacer esto, ¿no? Nada más invade tu privacidad, pero no hablan o no hacen un espacio para mencionar de los hackers buenos o de los hackers de sombrero blanco, ¿no? Que nos acabas de mencionar, ingenieros, son los que tienen que limpiar o tienen que hacer todo el desastre que ya dejaron los demás. Tenemos una pregunta del público, que quisiéramos compartir. Nos menciona César Fernando, ¿cómo te das cuenta de que están hackeando tu teléfono o tu computadora? Pues buena pregunta. Pues sí, en general te puedes dar cuenta de que ya tienen acceso a tus dispositivos desde que empiezas a ver como tal, ¿cómo se llama? Pues la primera sospecha que te puede dar sin tú hacer como tal una revisión es de que empiezas a ver cosas inusuales en tus dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que desde que, por ejemplo, desde lo más mínimo, ya ven que como tal nosotros tenemos un orden de las aplicaciones en nuestras computadoras o nuestros teléfonos. Entonces, desde que dices, ¿sabes qué? Yo a lo mejor
pongo esta carpeta porque la ocupo mucho en tal lugar, y yo de ahí yo recuerdo que no la he movido y ahora está en este lado o no está. Eso podría ser como una sospecha. Yo digo que obviamente no a fuerzas tiene que ser que ya te hackearon, pero una de esas pues son cosas mínimas. Otra, de que por ejemplo pueden llegar por ejemplo a publicar cosas sin tu consentimiento, o que empiezas por ejemplo a ver información que no es. Pero por ejemplo, una de las pues de las recomendaciones que yo podría dar para que pues tengas, pues ahora sí que para que puedas proteger tus dispositivos, es hacer una revisión de los sistemas de ellos mismos. ¿Cómo? Gracias a pues ahorita la era del internet, prácticamente en YouTube o en muchas plataformas puedes encontrar información, mucha información de gente profesional y valiosa. Entonces, si por ejemplo tú quieres proteger tus sistemas, tu teléfono, tu computadora, por ejemplo, busca a lo mejor tu modelo específico y decir, a ver, okay, ¿cómo puedo checar que a lo mejor mi dispositivo no ha sido atacado o no tiene virus o no tiene ciertas cosas? ¿Cómo no? Entonces, hay aplicaciones que te hacen un autoanálisis de todo tu dispositivo y te dice, ¿sabes qué? Nosotros recibimos, o la computadora tiene un archivo oculto, inusual, que es denominado como tal, como un virus. Ahora, esto es muy importante recalcar. A veces uno cree que un virus en tu teléfono, en tu computadora, solamente es para afectar el funcionamiento o que la haga lenta, que la apague y todo eso. No, en general. A veces como tal, los programas que son los virus son los que manda el atacante para que pueda controlar pues como tal tu dispositivo y tu computadora. Entonces también hay que tener contemplado eso, de que esos virus son el acceso que tiene el atacante para poder tener acceso remoto a lo mejor a tu cámara, a tu celular y todo eso. Entonces yo en general recomiendo que si tienen a alguien profesional, alguien que más o menos sabe en ese tema, pues se hagan a llegar de esa persona. Y si no, tengan como que esa iniciativa de buscar un video, una ayuda por medio de internet de cómo proteger tus sistemas. Pero en general es por eso. Por ejemplo, también en las redes sociales llegan a haber muchas secciones donde tú puedes investigar y te dice, ¿sabes qué? Tu cuenta está abierto en estos dispositivos. Ajá. No sé si ustedes las han visto, que dice, tu cuenta de Facebook está abierto en computadora, no sé, Lenovo tal, modelo tal, en el celular modelo tal, ¿no? Entonces ahí es una alternativa donde puedes checar que realmente esos dispositivos son tuyos, o si hay un dispositivo inusual, pues hacer memoria y decir, ¿sabes qué? A lo mejor este era de mi amigo, pero accedí por rápido, pero me sale que está desactivado, ¿no? Entonces pues ya no fue como tal peligro. O por ejemplo también por ejemplo, lo más inusual es por ejemplo los sitios web que accedes con tu cuenta de Facebook. Hay muchos sitios web que por ejemplo tú quieres hacer una cuenta, por ejemplo digamos Shane, ¿no? Tú quieres hacer tu cuenta y te dice, ok, ¿cómo quieres crear tu cuenta? ¿Por medio de un correo o por medio de Facebook? Entonces, cuando tú le das acceso a tu cuenta de Facebook como tal, le manda la información de tu correo y de tus contraseñas para que cuando tú quieras entrar desde cualquier dispositivo, nada más tengas que poner tu correo y tu contraseña de Facebook. Obviamente, esos sistemas tienen candados de que le dice Facebook, ¿sabes qué? Yo te estoy dando acceso a estos permisos, pero también como tal no puedes entrar a la cuenta y a las fotos y a todo lo de mi usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces, pues, debes de checar eso en tu cuenta, porque hay veces que hay sitios que pueden ser irreconocibles y que digas, ¿sabes qué? Pues, este sitio web es donde me están como tal pues, ¿cómo se llama? Robando la información, porque yo lo desconozco, ¿no? No es como tal una marca, una página famosa que diga, ¿sabes qué? Pues sí, inicia. Entonces, pues en general también yo recomiendo mucho que hagan como tal limpieza constante. Si por ejemplo tu cuenta de Facebook lo tienes desde hace 4 años y entraste a una cuenta, no sé, para no sé, recibir eventos, X cosa, métete y desactiva ya esa cuenta si no la estás ocupando, porque puede que hasta incluso ese sitio web que tenía esos fines hace 4 años ya no esté haciendo lo mismo y ahora ese sitio lo tenga de control alguien que está haciendo cosas malas. Entonces, más que nada son esas las recomendaciones de que chequen, pues sí, de que investiguen en Facebook, en YouTube y así en sitios web donde te enseñan pues a protegerte en muchas de estas cosas. Okay. Bueno, antes de continuar también aquí me pasaron una pregunta de Charlie McFly. Me dice, ¿cuáles son los candados de seguridad que debe de llevar una página web o una cuenta bancaria? Buena pregunta.
Bueno, en general, los candados que ¿cómo se llama? Más puede identificar a alguien son, por ejemplo, en los sitios web, que son los certificados SSL. Esos, cualquier persona puede, ¿cómo se llama? Conocerlos o ubicarlos fácilmente en un sitio web, porque en general los sitios web empiezan con HTTPS /, y ya viene, por ejemplo, el nombre, ¿no? No sé, por ejemplo, facebook.com, ¿no? El candado pues principal que debe de tener es el de S, porque un sitio normal sin seguridad nada más tiene el HTTP, nada más tiene HTTP. ¿Por qué? Porque ese candado como tal lo tiene que ofrecer como que un proveedor de páginas web que le da la seguridad o la veracidad al sitio. Entonces, ese es un candado principal que la gente, pues, que bueno, los expertos recomiendan, que a veces en general no es tan recomendable fijarse en el HTTPS, o sea, sí tiene que ver algo, porque los que no tienen esos certificados son porque pues puede que tenga un uso malicioso. Pero lo que yo más recomiendo hacer en los sitios es pues más o menos investigar qué es lo que hacen pues los sitios, ¿no? O sea, qué información ¿cómo se llama? Recolectan. Por ejemplo, ahorita lo que más se ocupa en los sitios web, no sé si los han visto ustedes, licenciadas, son los famosos cookies, que cuando tú entras a un sitio web te dice, sí, dale acceso a los cookies. Ajá. No sé si ustedes han visto de eso de los cookies. Por ejemplo, esos cookies como tal son como galletas, como lo dice el nombre en inglés, son como que, es como una trampa, no como una trampa en general, pero es como que esas agarran información personal tuya. La agarran del sitio web y esos te van a ir siguiendo durante tu navegación por internet. Entonces, cuando un sitio web tiene cookies, es porque esa página, después por medio de su publicidad, te va a vender o te va a aventar publicidad de ventas para que tú finalices esa compra. Entonces, pues en general, yo recomiendo que se fijen principalmente en eso, en el del HTTPS. Y por ejemplo, pues sí, que chequen más que nada como que los acuerdos de los sitios web, de que diga, ¿sabes qué? Este sitio web protege tu información, a lo mejor esta banca móvil protege tu información con cifrado de extremo a extremo. Por ejemplo, ahorita WhatsApp, yo creo que en general aparece, que es como su publicidad principal, que dice nuestros mensajes están cifrados de extremo a extremo. Ese, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que como tal, tu información no es directa. O sea que si por ejemplo, es como, pongamos un ejemplo, yo soy por ejemplo el que envía el mensaje y como tal lo envío a una línea recta donde ahí se almacena la información. No, ese descifrado extremo a extremo quiere decir que hay como que varios caminos donde pasa la información. Que si por ejemplo un atacante quiere entrar y robar esos mensajes, primero tiene que ver si está en la puerta 1, en la puerta 2 o en la puerta 3. Entonces, si entra por la puerta 1, puede que ahí no esté la información directamente, tiene que entrar por otra puerta y por otra puerta, hasta llegar a la información exacta. A la información central, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, esa es una buena técnica, por lo mismo de que si ya entran a una puerta, o sea, si el atacante ya entra a una puerta, pues no en esa puerta o en ese cuarto ya está la información, sino que puede estar en diferentes puertas, pero pues para saber, pues tiene que entrar a una, otra, y a veces esa es una ventaja porque lo que hace es que cuando un atacante entra a algo, ¿cómo se llama? Esas compañías bloquean el acceso a eso o cambian la información a otra puerta para que el atacante no pueda pues, llegar a acceder al campo final. Ok, Inge. Igual Charlie McFly nos dice, ¿cuáles son las características que debe de llevar el código de seguridad y cuáles son los problemas que se pueden encontrar con los usuarios y nombres de la red del metro con las clonaciones? ¿Me puedes repetir la primera, la de las características del código? ¿Cuáles son las principales características de los códigos de seguridad? Y creo que esa es la que le habían igual comentado, Inge. La de los códigos. La del código. Pues bueno, en general a ver, porque puse que no sé comentar de qué código. A ver, mejor viene aquí enfocado. Bueno, a ver, primero vamos a responder la de los problemas que se pueden. ¿Cuáles son los problemas que se pueden clonar usuarios y nombres de la red del metro? Ok, sí, ya entendí. Bueno, pues el principal problema de pues cuando clonan como tal los nombres es que pues como tal es el engaño, ¿no? Si la red de Wi-Fi del metro se llama Wi-Fi gratis Metro Ciudad de México,
pues, o sea, es tan fácil pues crear otra red similar, ¿no? En general, a veces los sistemas están hechos para que no puedas ¿cómo se llama? Tener el mismo nombre o la misma información. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces en sistemas que tú te quieres crear un usuario y pones tu nombre y te dice, este usuario ya ha sido creado o ya tiene un nombre, ¿no? Eso es muy, muy importante, por lo mismo de que si, por ejemplo, estamos, por ejemplo, aquí del centro, ¿no? Hay una cuenta que es Seju Puente de Fierro, pues yo no puedo hacer otra cuenta que se llama Seju Puente de Fierro, por lo mismo de que yo no soy esa persona. Entonces, si pudiera haber ese acceso fácil, pues hay más, como tal, más probabilidad de que engañen. Por ejemplo, otra cosa que también me gustaría comentarles es que hay que enfocarse también mucho en los correos o los nombres que te llegan a enviar de los correos. Por ejemplo, los correos más comunes son, por ejemplo, @gmail, @hotmail, @outlook, @yahoo.com, todos esos correos pues más comunes. Esos son los correos pues de las compañías que como tal te proveen el servicio de un correo electrónico. Pero en general las empresas grandes, o sea, las empresas que tienen como tal pues su infraestructura bien hecha y derecha, ellos no ocupan esos tipos de correos. Ellos ocupan correos profesionales que son propios, que son, por ejemplo, administración@facebook.com, ¿no? Ese es un correo profesional de ellos. ¿Por qué? Porque en el internet, no sé si ustedes conozcan qué son los dominios de internet, no sé si tengan la idea de qué es un dominio. Bueno, no sé si me equivoco, en que los dominios de internet son todos los que terminan con .com, .mx, .gov. Por ejemplo, donde yo sé, el .mx es México, el .gov es de gobernación. Y bueno, son los que yo sé que son esos, no sé si esté bien. Sí, exactamente, esos son los dominios. Los dominios son, hagan de cuenta que es como tu dirección de tu empresa en internet. O sea, si tú te llamas, por ejemplo, aquí en este caso Seju, pues tu dominio debería de llamarse seju.com, ¿no? Porque pues esa es la derivación. Entonces, pues en general esos dominios te permiten tener correos con esa denominación, que en este caso pues aquí sería administración@seju.com. Esos correos solamente van a ser del dueño de ese dominio. O sea que ese administración@seju no lo puede tener nadie más. Alguien así externo no se puede crear yo soy Jorge Pérez @seju.com. No. Ese es un correo propio de la empresa. Entonces, cuando tú te llegue a llegar un correo de una empresa importante, tienes que fijarte en quién lo envió. Si por ejemplo te dice, este correo fue enviado por soporte@seju.com, esto quiere decir que sí lo está enviando Seju directamente. Pues si te llega, por ejemplo, si tú ya sabes que como tal los correos de soporte lo envía un soporte@seju.com y después te llega uno soporte@gmail.com, porque ahí puede haber un engaño. ¿Por qué? Porque ese correo puede que no esté saliendo directamente de la empresa. Entonces, ten cuidado ahí para protegerte de esas cosas. Okay. Y más que nada también tener cuidado a qué le das clic. Muchas gracias, Inge. Igual una pregunta para los dos. Nos hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre amenazas, vulnerabilidad y riesgo? Amenazas, vulnerabilidad y riesgo. Ok, bueno, por amenazas vamos a entender a toda aquella agresión, puede ser física, tanto física como verbal, que ponga en riesgo nuestra seguridad corporal o nuestra integridad, ya sea corporal o mental. Como vulnerabilidad vamos a entender que es ¿cómo describirlo? El nivel de... ¿Cómo lo describo, licenciada? Ayúdeme, por favor. La vulnerabilidad sería... Bueno, vamos a entender vamos a entender la vulnerabilidad como el punto más frágil que puede tener esa persona o puede tener ese punto. Si hablamos, ahorita que estamos hablando, bueno, yo lo englobo, ahorita que para englobarlo tanto en cosas cibernéticas como personales, algo vulnerable es eso, es el nivel
digamos que más débil que puedes tener para transgredirte, ¿no? Por ejemplo, en lo cibernético sería un grado de vulnerabilidad, es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad? O sea, te quieren dar a entender cuál es esa franja la debilidad que tiene tanto, por ejemplo, Facebook, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad de Facebook? Sería eso, ¿no? Que pueden invadir a tus redes sociales, a tu privacidad y todo. Ahora, si hablamos en dado a algo personal, cuando dicen vulnerabilidad es eso, la diferencia entre amenazas y vulnerabilidad es eso. ¿Qué tan frágil, qué tan débil te vas a Qué encontrar tan ante la susceptible sociedad? eres, ¿no? Ajá, exacto. Al daño que la gente intente hacerte o las cosas intenten hacerte. También cuando hablamos de riesgo, hablamos de todas las circunstancias que nos pueden poner en peligro, ¿no? Que, por ejemplo, la zona donde vivimos es muy peligrosa, estoy en riesgo porque si salgo a partir de tal hora ya me pueden asaltar o me pueden secuestrar, o también estoy en riesgo, si manejándolo en el tema que estamos platicando el día de hoy, puede ser que esté en riesgo si yo publico cosas, como lo mencionábamos al principio, publico cosas de mi vida privada, de la vida de mis papás, de la vida de mis amigas, estoy en riesgo porque entonces yo ya no sé quién hay atrás de las computadoras, yo ya no sé quién está viendo lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo, y ya estoy poniéndome en estado de riesgo, y también me estoy demostrando o estoy enseñándole a ellos mi lado más vulnerable. Exacto. Muchas gracias. Para usted, ingeniero, ¿qué sería, ahora sí que enfocado en el área de sistemas computacionales y todo esto, cuál sería la diferencia que nos puede dar entre riesgo, vulnerabilidad y entre amenazas? Pues bueno, entre vulnerabilidad, pues en cuestión de los sistemas, pues ¿cómo se llama? La simple palabra lo dice, tú puedes llegar a ser vulnerable, pues dependiendo del ataque, en el que, pues prácticamente, pues desde que tienes el desconocimiento de la tecnología, ¿cómo puedes ser vulnerable? Desde que te conectas, lo que mencionaba, te conectas a una red que es desconocida, que es abierta, entonces, desde ahí ya puede haber como que un paso para que puedan atacarte, ¿no? Ahí eres vulnerable, a lo mejor que por ejemplo, que no tienes como tal protegido por ejemplo, tu celular, tu computadora con contraseña, correos de recuperación y todo eso. Eso te hace vulnerable y te genera como tal también un riesgo, porque es como habíamos mencionado al principio. La licenciada dice, pues es que a veces, por ejemplo, cuando empezaban a difundir, por ejemplo, los packs, los famosos packs y todo eso, pues a veces, por ejemplo, el chico se descuidaba, la chica se descuidaba, agarraban el celular y empezaban a mandar las fotos. Entonces, prácticamente si tú no ocupas los candados, pues básicos de seguridad, de proteger tu teléfono con contraseña, tu computadora igual con contraseña, pues desde ahí ya pueden, pues la gente acceder a tus dispositivos y hacer mal uso de ellos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también se llegan a ver mucho es de que, bueno, eso era antes, que por ejemplo, no solamente te pueden hackear como tal en los sistemas, por ejemplo, por darle clics a ciertas páginas, a ciertos botones y todo eso, sino que también hasta incluso hay aparatos que pueden robar información. ¿Cómo? Desde que yo puedo programar un USB que ejecute un programa que lo que va a hacer es recabar toda la información de la computadora. ¿Cómo lo hago? Simplemente estás trabajando tú, bien, te distraes, llego yo, conecto el USB, la USB empieza a trabajar y me baja toda la información. Quito el USB, me la llevo y ya tengo ahí la información. Por ejemplo, uno también de los riesgos que más se pueden llevar a cabo, por ejemplo, es el interceptar información que se transmite por medio de las ondas de telecomunicaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, hay muchas cosas que ya envían como tal las señales de las ondas, por ejemplo, desde el Wi-Fi, el Bluetooth, las ondas que manda desde incluso tu control de tu carro para poder abrirlo sin necesidad de meterle la llave. Todas esas, por ejemplo, también se pueden manipular. Por ejemplo, el más típico que yo llegué a aprender igual con un ingeniero que él es experto en ciberseguridad y todo ese rollo, nos hizo una demostración de que con un aparato, cuando yo me encuentro en un mismo sitio que alguien que va a entrar a su carro por medio del control, yo coloco un aparato que
intercepta la información, las claves que está mandando ese control hacia el carro, porque en general lo que manda ese control por medio de las ondas son claves que va a recibir el sistema del carro para poder abrirlo. Entonces yo puedo interceptar por medio de una antena esa información. Entonces esas claves yo las duplico en una clave, en un aparatito exacto, y con eso yo puedo acceder al carro. Entonces eso es como lo más típico, en que en general pues eso hace como tal vulnerable a la gente, ¿no? El no poner claves, con esa mano proteger sus cuentas, todo eso es lo que como tal lo hace vulnerable y lo hace tener como tal riesgo en ese sentido. Ok, muchas gracias. Y igual Charlie McFly nos dice que ¿qué le puede decir respecto a la May School que es para ti? Es MYSQL. ¿Nos podría comentar al respecto, ingeniero? Ya. Hablemos de MySQL, ¿qué es para ti? Bueno, el MySQL es el sistema para crear pues bases de datos. Es un sistema que te permite crear bases de datos en aplicaciones, sitios web, sistemas. En general, muchas, por ejemplo, este es un tema que también me gusta mucho luego explicarle a la gente, porque, por ejemplo, ustedes licenciadas cuando te dicen voy a subir algo en la nube, ¿dónde se imaginan que está la nube? O sea, la nube, ¿qué es para ustedes? La del cielo, dice Dalia. Voy a subir la información a la nube. Digo sin sonar mal. Pues para mí la nube es el espacio que tengo dentro de... no sé qué. Sí, pues por ejemplo, de tu correo, de tu cuenta, sí, y todo, ¿no? Sí, para mí igual la nube es eso, es como que el almacenamiento que tiene algún dispositivo donde puedes guardar toda, tanto información como archivos o cualquier cosa de tu dispositivo para nosotros. Pues sí, o sea, exactamente es eso, o sea, prácticamente la nube, muchos creen que la nube es como algo que está en el cielo, o sea, que tu información viaja por cables o por ondas y no sé, o sea, que está en algo ahí, en un satélite. Yo creo que va a haber gente que cree que como tal su información está en un satélite, por eso le llaman la nube, ¿no? Pero no, en general la nube es pues una memoria USB grande, que en este caso se le llama servidor. Un servidor es donde almacenas la información de los sistemas, páginas, aplicaciones y todo eso, que están en alguna parte del mundo, y que de ahí cuando tú solicitas algo, tú le envías esa petición a ese servidor que está en, no sé, mejor el otro lado del mundo, y te reenvía esa información. Entonces prácticamente la nube en las cuentas pues es tener la memoria de tu computadora, pero en otro lado, en otra parte del mundo donde tú ahí puedes tener acceso a ella. Entonces, por ejemplo, los servidores, ¿cómo funcionan? ¿Dónde almacenan esa información? Bueno, este es el MySQL. El MySQL es un proveedor de bases de datos, que una base de datos, pues todos sabemos que es una base de datos, es para poder guardar ahí como tal información de registros, nombre, números y todo eso. Eso es lo que hace como tal, lo que tiene el servidor. Tiene una base de datos de cada usuario. Por ejemplo, tú en tu cuenta de Facebook tienes una base de datos donde almacena tu nombre, tu correo, tus fotos y todo eso. Entonces, el MySQL es eso, es el que te permite, es una herramienta gratuita que te permite crear bases de datos para sistemas que tú quieras hacer, por ejemplo, sitios web y todo eso. Pero sí, respecto a eso ahorita que estabas mencionando, Inge, perdón, el MySQL, entonces es una aplicación externa a lo que tenemos que descargarla, o cómo se adquiriría esa paquetería. No, pues mira, prácticamente, pues sí creo que sí la puedes descargar como tal en tu dispositivo, en tu computadora. Pero, por ejemplo, el más típico que ocupa este sistema es, por ejemplo, los sitios web. Cuando tú quieres hacer un sitio web, tú como programador, pues los servicios que ocupas gratis es, por ejemplo, MySQL y, por ejemplo, el famoso PHP. MySQL es para almacenar la información, el PHP es como para tal codificar la información, que haga la conectividad entre la base de datos y tu sitio web. Y con Sama, esos son en general gratuitos. ¿Por qué? Porque obviamente hay otros sistemas de bases de datos que ya generan como tal un costo. Por ejemplo, está el famoso SQL, que es de Microsoft. Ese ya tiene como tal un precio. Por ejemplo, está las bases de datos, se me pasó el nombre, pero es de una famosa empresa de tecnología que se llama Oracle, que es de bases de datos, que como tal esas empresas, tú al ya pagar el acceso a esas bases de datos, ellos ya te brindan una seguridad y todo eso. Entonces como tal hacen los sistemas un poquito más seguros.
¿Por qué? Porque si por ejemplo tú tienes un sistema que solamente está enfocado en PHP, que es el que hace la conectividad, y MySQL, es un poquito más fácil de que lleguen a vulnerarlo, a corromperlo y a poder tener acceso a él. ¿Por qué? Por lo mismo de que son herramientas, las famosas herramientas de código abierto, que en general lo hacen otros profesionales para darle esas herramientas gratis a la gente. Entonces, en proyectos como MySQL, por ejemplo, el famosísimo WordPress es un sistema que te permite crear páginas web sin la necesidad de saber programación. Entonces, ese sistema es gratuito, no es como de que tú pagues como con Wix tanta mensualidad, o sea, no, es gratis. ¿Pero por qué son gratis? Porque esos proyectos son como una organización que quien le da soporte son pues desarrolladores así que quieren aportar, ¿no? No es como tal, yo soy el dueño de WordPress, si yo fuera el dueño de WordPress y tuviera dueño, o como por ejemplo fines lucrativos, pues no sería gratis, ¿no? Porque pues yo quiero que me paguen. Entonces esos sistemas como tal son gratuitos porque los desarrolladores, los programadores ponen su granito de arena para que siga funcionando y para que tenga nuevas actualizaciones. Entonces el MySQL es eso, es una base de datos gratuita para poder pues almacenar la información de tus sistemas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Pues cosas que uno desconoce totalmente. Qué bueno que nos aclaras cada una de las dudas que tenemos. No sé si haya más preguntas por parte del público. Creo que sí. Lo que quería complementar, que me habían dicho, ¿cuáles son las características que debe llevar un código de seguridad? Pues sí, pues mira, en general, yo supongo que pues me está mencionando al momento de escribir un código de un programa, pues qué características debe de tener. Pues en general cuando tú armas un sistema, pues tiene una estructura. Cuando tú armas un sistema, los famosos lenguajes de programación, pues en general es como el idioma, el lenguaje del inglés, el lenguaje del ruso, el lenguaje del italiano. Esos son los lenguajes de programación. La computadora pues entiende ese lenguaje. Es como si, por ejemplo, yo le quisiera decir a un gringo, ¿sabes qué? Alza esa silla. Y si no sabe español, pues no va a saber qué le estás diciendo, ¿no? Es lo mismo con la computadora. Si tú en un código, en un programa para programar, le pones, quiero que el robot se alce, así como nosotros entendemos en el lenguaje común, pues así, no te entiendo, no sé de lo que me estás hablando. Entonces, bueno, para ponerlos en contexto, más rápido de eso. Pues en cuestión, al momento de realizar el programa, pues debes de empezar a hacer pues candados de seguridad dentro del código, en decir, ¿sabes qué? En este apartado, por ejemplo, cuando el usuario le dé clic aquí, no los va a mandar directamente a la información, a lo mejor de la información lo va a mandar a otro apartado, de este apartado lo va a mandar a este apartado, para después recibir la información. Eso es como tal, son como que las estrategias o las herramientas en que alguien podrá escribir un código correctamente para no recibir esos ataques. Obviamente que también hay más información de que tienes que cifrar el código, tienes que cifrar los accesos, que cifrar pues es ocultarlos, ponerle candados y todo eso, para que pues como tal sea un código seguro, porque hay veces que hay códigos que se hacen así pues en general, pero pues llegan a ser vulnerables. También lo más común que se hace en los sistemas complejos o por ejemplo, en general cuando alguien accede, por ejemplo, cuando los hackers acceden a la información de una compañía o de una empresa, en general no lo hacen como tal en el sitio, porque muchos creen que lo hacen como general, yo le voy a quitar la información al sitio. No, lo que hacen los hackers cuando quieren pues tirar información de las grandes corporaciones es atacar los servidores, porque los servidores son los que almacenan la información y son los que procesan, ¿cómo se llama? El enviar, recibir, mostrar y todo lo que tiene que ver con los sistemas. Entonces, desde que, por ejemplo, ustedes teclean facebook.com, la computadora manda una acción, por ejemplo, al Google Chrome, que el Google Chrome pues, es un navegador de Internet. Ese navegador de Internet manda la petición por medio del sistema que conocemos de Internet, manda la petición, pues obviamente a la velocidad de la luz, porque imagínense, literalmente, por ejemplo, yo creo la última vez que yo vi un documental de Facebook, la información de Facebook está almacenada en sus servidores, creo en California o por Texas, no me acuerdo, pero creo en California o Nevada. Entonces, pues imagínense, para pedir esa petición desde aquí, desde México, o sea, todo lo hace a la velocidad de la luz.
Entonces, lo que hace tu computadora es mandar esa petición así como de, oye, ábreme, ¿no? Oye, necesito que me pases la foto que subí en 2014, ¿no? Como si se lo dijeras a una persona. Entonces, manda la información, ese servidor procesa esa información y te la reenvía mostrándote en pantalla lo que tú le pediste. Entonces, si se dan cuenta, ese servidor es literalmente la cabeza, el cerebro de todos los sistemas. Entonces, en general, cuando atacan esa información. Entonces, por ejemplo, ahorita el caso más famoso que se presentó ahorita, pues hace unos días, que fue la caída de las redes sociales, pues en general, pues dicen es que se tardaron mucho tiempo en solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita todavía la información no está corroborada de qué pasó, pero se supone que dicen que como tal se cayeron los servidores o la información de los sistemas de Facebook. Entonces, en general lo que pasó es que puede que se haya desconectado, como tal, las aplicaciones y los sitios web se desconectaron de los servidores. ¿Qué quiere decir? Que hagan de cuenta que es como, yo tengo conectado mi teléfono por Bluetooth, ¿no? Entonces lo desconecté y ahora pues tengo que volver a conectarlo, entonces no me va a enviar. Entonces no me va a enviar la información. Entonces eso es como que lo más seguro es que haya pasado. Muchos dicen que haya sido un ataque, que igual hayan entrado a los servidores, que hayan desconectado algo, que se hayan querido robar la información. Exactamente, entonces eso es en general lo que hace es proteger la información de los servidores, porque hay muchas veces que las compañías grandes tienen sus oficinas, por ejemplo, en el centro de tal ciudad importante. Por ejemplo, puede que por ejemplo, yo como empresa tengo mi sede de tecnología en Ciudad de México, o sea, la oficina donde tengo mis programadores, todo lo tengo en la Ciudad de México, pero mi información lo tengo en los servidores a lo mejor de Amazon, que están en, no sé, Alaska, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces para solucionar esos problemas, pues literalmente es, pues, con esa gente trasladarse, darle una solución, comunicarse con los empleados que están literalmente al otro lado del mundo y hacer como que esa conectividad. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y que ya para ir concluyendo, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, que fue muy grato tenerlos aquí reunidos en esta sala, nos pregunta Charlie, ¿qué es un freewall o freewall? A ver. Un firewall es como, bueno, en general se llega a escuchar mucho. Por ejemplo, yo creo, no, ustedes no lo han escuchado. Aparece casi mucho, por ejemplo, en los sistemas como Windows. Por ejemplo, en el Windows llega a aparecer mucho el firewall, que es como se llama, pues prácticamente como que los candados que pone los sistemas para, bueno, por ejemplo, en este caso el Windows, como para poder proteger tu dispositivo. Desde que, por ejemplo, si tú accedes, si no me equivoco, en Windows, en la configuración, te aparece esa sección donde te dice el firewall está activado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Windows Defender es el más común, que es como el que te permite que te proteges de amenazas como los virus, los ataques y todo eso. En general, por ejemplo, sistemas así, pues más complejos, por ejemplo, que ocupamos, como el Windows, el Android, el iPhone y todo eso, tienen ya candados de seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que es, por ejemplo, cuando tú conectas por ejemplo, yo creo que todos han conectado un celular a su computadora y antes de que puedas checar la información de tu teléfono te dice, tal computadora se conectó, ¿le permites acceso a la computadora a tu información? Esos son los firewall, los sistemas que, bueno, los candados de seguridad que hacen los programas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, regresamos a lo mismo. Si, por ejemplo, alguien se distrae y yo le conecto su teléfono y le quiero robar la información, pues en cuestión de segundos. Sí. A que si él lo está ocupando y yo le quiero a lo mejor bajar archivos, fotos y todo eso, pues él me tiene que conceder como tal el acceso. Entonces, prácticamente es como eso. Ok, bueno, muchísimas gracias. Creo que por el momento ya sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, licenciada. Gracias por estar aquí, ingeniero. ¿Algo que quieran aportar ya para cerrar el programa del día de hoy? Bueno, primero que nada, darles las gracias a ustedes por la invitación, por permitirme volver a estar aquí y aportar un poquito o tal vez mucho, no sé cómo lo vea también la gente que ve las transmisiones. Y recordarles que sí, los delitos cibernéticos, sí, el área cibernética sí es una
un campo nuevo para los criminales, y tener en cuenta que actualmente son los pequeños los que están utilizando el internet, como lo mencionaba, son los que ellos son los mismos que incluso saben cómo lo manejan, saben manejarlo más que nosotros. Digo, ya vi que hay conceptos que no conozco y son básicos, entonces tener cuidado porque están en estado de vulnerabilidad, como lo comentaban, son los que más en riesgo están. Y pues tener cuidado, hay que monitorearlos, hay que, no sé, en este caso ver programas para que sean más seguras las páginas a las que acuden, y tener cuidado porque esto ya está a la orden del día y en las manos de los niños. Sí. Muchas gracias, Lick. Adelante, Sí, ingeniero. pues sí, pues yo más que nada pues les quiero hacer la recomendación a todos de que, pues sí, o sea, como dice la licenciada, ahorita actualmente el mundo se está digitalizando cada día más, la tecnología está evolucionando pues podría decir hasta incluso por segundo, porque en general ahora sí que el mundo es amplio, somos muchas personas, muchos países que están en constante innovación en las tecnologías, y cada día están sacando algo nuevo. Entonces, si se pueden dar cuenta, durante muchos años pues estamos viendo ya la evolución, la digitalización, la robotización, ya muchas cosas ya se están haciendo automáticas, automatizadas, todo. Yo lo que recomiendo es, más que nada, pues informarse en los temas de ¿cómo se llama? Pues sí, de seguridad de los dispositivos, de la tecnología. Yo recomiendo mucho que, pues más que nada, a los niños no les den mucho, bueno, fácil acceso a las herramientas de la tecnología, porque así como en todos lados, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, si un niño tiene dispositivo, ya sea tablet, celular, yo recomiendo que realmente tengan pues el control de esos dispositivos. Hay muchas herramientas, creo en la anterior ponencia una licenciada había recomendado aplicaciones, ¿no, licenciada? Sí, de hecho ya en sus dispositivos pueden ver lo que es la accesibilidad parental, que es donde puedes tú adquirir si es uno de tus hijos, o por ejemplo tú le das el dispositivo a tu y ya él, tú le pones esa accesibilidad, tú ingresas tus datos, ingresas tu correo y tú puedes monitorear lo que tu hijo, tu hija está viendo a través de su dispositivo, tú lo puedes ir monitoreando con el tuyo. Entonces sí son varias herramientas que pueden tener. El día de hoy creo que fue muy enriquecedor toda esta información, conocimos palabras que no, la verdad sí, que no entendíamos, y ahorita, o a veces sí entendemos, pero no sabíamos cómo se conocen actualmente. Entonces así es esto, es estar actualizándose, y como nos comentan, hay que estar preparados porque esto llegó para quedarse y va a seguir continuando y va a seguir creciendo. Entonces yo los invito a que no se cierren. Si se les dificulta algo, acérquense al Centro Nacional, acérquense a CEJUV para que los capaciten. Contamos con el ingeniero, él los puede estar capacitando, nos pueden estar mandando mensajes a través de nuestra página oficial, que es cejuv.com, o a través de nuestras redes sociales, Facebook o YouTube. Pueden estar mandándonos mensajes de los talleres que quieren, si quieren una capacitación o algo que se les recomiende respecto a todas estas modalidades que se están extendiendo día con día. Entonces se pueden acercar con toda la confianza y podemos abrir los grupos y los talleres para que ustedes junto con sus pequeños puedan conocer un poquito más a fondo de lo que es la tecnología, que es un campo muy grande. Bueno, así no es por el momento. Muchas gracias por esta gran tarde, fue muy, muy grata estar con dos grandes invitados y nos estamos viendo, ¿vale? Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Ay, no.